pasaremos a analizar un elemento de la globalización que ha impulsado el desarrollo de la internacionalización de la educación, la mundialización del mercado de trabajo altamente calificado, los mercados laborales en la economía del conocimiento. Según el Banco Mundial, el conocimiento constituye ahora el factor preponderante del desarrollo económico y es un elemento fundamental de las ventajas competitivas de las naciones. Las economías basadas en el conocimiento requieren trabajadores altamente calificados. Por ello, en los países de la OCDE, los adultos con títulos de educación superior pasaron de un 22% en 1975 al 41% en el año 2000. Existe una estrategia deliberada de los países del norte para mantener una de sus ventajas competitivas más importantes en la economía del conocimiento: los trabajadores que producen conocimiento. De este problema pasaremos a ocuparnos a continuación. En 1990, la OCDE tenía 12 millones de inmigrantes con educación superior. En el 2000 contaba con 20 millones. La inmigración de los profesionales y académicos del sur al norte en busca de una mejor calidad de vida constituye, decía el director de la División de Educación Superior de la UNESCO en 2007, la emergencia de un fenómeno global en el que intervienen consideraciones económicas como nuevos medios de transporte, comunicaciones y operaciones comerciales, y también la búsqueda de oportunidades que impulsan a los emigrantes. Los países del norte, por su parte, implementan diversas medidas para atraer los talentos de todo el mundo, estableciendo una competencia norte-norte. En 2007, el Comisionado de Justicia de la Unión Europea señalaba que los Estados Unidos, que han venido implementando un conjunto de políticas para atraer a los profesionales talentosos del mundo, concentraban el 55% de los trabajadores emigrantes calificados. Sin embargo, Finlandia, Irlanda, Canadá y Australia, con políticas más abiertas de inmigración que buscan alentar la creatividad, podrían dejar atrás a los Estados Unidos en esta competencia en el mercado de talentos, se lamentaba. Las industrias y el sector empresarial de los países del norte se están convirtiendo en enérgicos defensores del talento importado como medio de mantener y realzar las ventajas competitivas, tecnológicas e innovadoras de sus empresas y de la economía. Por ello, compañías como Microsoft e IBM y el sector de investigación y desarrollo argumentan a favor de políticas de migración más flexibles para incrementar la integración de científicos y técnicos provenientes de los países del sur, por considerarlo necesario para que los Estados Unidos sigan estando a la vanguardia del desarrollo tecnológico en el ámbito del comercio y de la economía mundial. La competencia por atraer a los trabajadores más calificados en la economía del conocimiento es hoy más que nunca reflejo de la centralidad de la fuerza de trabajo calificada en el mantenimiento de las ventajas competitivas. La internacionalización de la educación. Algunas consecuencias. La migración internacional de mano de obra calificada constituye un grave problema para los países menos adelantados, o PMA de adelante. Los PMA poseen un acervo muy escaso de conocimientos especializados. Por lo tanto, la entrada y salida del personal cualificado de estos países puede tener un efecto muy importante en sus recursos de capital humano. La dotación de capital humano de una economía es un determinante fundamental de sus resultados de crecimiento a largo plazo, su capacidad de absorción y sus resultados en materia de aprendizaje tecnológico. Es también un requisito necesario para que el comercio, la IE, las licencias y otro tipo de mecanismos funcionen como medios eficaces de difusión tecnológica, señala Montalvo. No es de extrañar entonces que la OCDE señale que la emigración de científicos e ingenieros tiene costos importantes para la productividad de los países de origen y que como consecuencia la mayor parte de los países en desarrollo no hagan sino poca I+D. Por otra parte, siendo necesario que una tecnología creada en el extranjero se adapte a la actividad de los países en desarrollo, los científicos y los ingenieros, según la OCDE, son indispensables. La UNCTAD señala que el flujo migratorio más importante de trabajadores altamente calificados de los PMA es del personal especializado que migra a los países del norte y calcula que entre el 30 y el 50% de los países del sur con formación científica y tecnológica viven en los países del norte. En el caso de América Latina, se estima que entre 1961 y 1983 emigraron 700,000 trabajadores altamente calificados de América Latina y el Caribe hacia los países del norte, y que esta cifra representa más de 4 veces el total de científicos de tiempo completo de la región. Hasta el 2002, dicha emigración había significado la pérdida de 1.200.000
personas altamente calificadas. Estimando el costo de una formación universitaria en $25,000, la emigración habría costado a los países de esta zona alrededor de $30,000 millones. La carnada de la pesca. En 1975 se registraron en el mundo 600,000 alumnos de educación terciaria matriculados fuera de su país. En 2006, esta cifra se elevó a 2,900,000. El incremento en el número de estudiantes de educación terciaria en movilidad fue de más del 400% en este periodo. El 83.5% de los mismos estaban matriculados en países de la OCDE. El mismo organismo señala que este crecimiento y internacionalización de la educación terciaria se ha acelerado en los últimos 11 años como reflejo de la creciente globalización de las economías y de las sociedades. Nosotros nos preguntamos, ¿la internacionalización de la educación superior expresada en la movilidad estudiantil constituye en realidad un reflejo de la creciente globalización o puede ser explicada en diferentes términos? ¿Qué elementos de la globalización impulsan la internacionalización de la educación superior y de manera específica la movilidad estudiantil? La OCDE nos responde. En los últimos años, el ascenso de la economía del conocimiento y la competición global por los estudios especializados han proporcionado un nuevo incentivo en la internacionalización de los sistemas de educación en muchos países de la OCDE, en donde la captación de estudiantes extranjeros forma parte de una estrategia más amplia con vistas a atraer a inmigrantes altamente cualificados. Termino la cita. De manera que si la captación de fuerza de trabajo altamente calificada es la meta, la internacionalización de la educación superior y por ende la movilidad académica es la carnada, como veremos a continuación. Diversos autores han señalado que la movilidad es uno de los elementos que explican la migración internacional de científicos que afecta las relaciones entre los países del norte y los del sur. La OCDE informa cómo, en años recientes, varios de sus países miembros han suavizado sus políticas de inmigración con objeto de atraer la migración temporal permanente de estudiantes internacionales. Ejemplo de ello constituyen Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que otorgan facilidades para que quienes han estudiado en sus universidades obtengan la residencia. Esta política, adhesión del mencionado organismo, convierte a estos países en más atractivos a los ojos de los estudiantes a la vez que refuerza su economía de conocimiento. La Organización Internacional del Trabajo también afirma que la migración de estudiantes es un fenómeno precursor de la fuga de cerebros. Argumenta que en el año 2000, alrededor de 1,5 millones de estudiantes extranjeros cursaban estudios superiores en países de la OCDE y que más del 50% de los mismos provenían de los países del sur. La OIT señala que una proporción considerable de estos estudiantes acaban siendo inmigrantes permanentes y pone como ejemplo el hecho de que alrededor del 47% de los estudiantes en movilidad que completen el doctorado en los Estados Unidos se quedan en ese país. Las diferencias en los niveles y condiciones de vida entre los países del norte y los del sur marcan el sentido de la migración de la fuerza de trabajo y de la internacionalización de la educación. En 2006, 6 países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Japón, recibían el 67% de todos los estudiantes extranjeros en el mundo. Tan solo Estados Unidos concentraba el 20% de los estudiantes en movilidad. La movilidad no se registra solo en el sentido de sur a norte. Los países desarrollados establecen redes de movilidad entre ellos mismos. Únicamente el 3.2% de los estudiantes de la OCDE que se forman en el extranjero lo hacen fuera de los países de dicho organismo. En el caso de los Estados Unidos, menos del 0.2% de sus estudiantes salen al exterior. Con estas cifras podemos pensar que la educación se está internacionalizando, o bien que algunos de los países más ricos del mundo se están beneficiando económicamente con la movilidad estudiantil. ¿Constituye la movilidad solo un indicador de calidad educativa? Y si podemos llamar este fenómeno de internacionalización de la educación, ¿es este el modelo de migración sur-norte-norte-norte, la internacionalización que queremos? ¿Es esta la mejor manera de contribuir a la comprensión del mundo y de preservar la diversidad cultural? La movilidad estudiantil, por una globalización alternativa desde la UAM. La movilidad estudiantil se ha visto impulsada en las últimas décadas por el proceso de globalización que ha traído como consecuencia tanto la necesidad como una oportunidad para incrementar dicha movilidad. Por una parte, las instituciones de educación superior ofrecen una amplia variedad de programas, habilidades, experiencias, instalaciones e infraestructura académica. Por ello, la movilidad puede constituir un elemento que les permita compartir sus fortalezas y trabajar para disminuir sus debilidades, optimizando el uso de sus recursos y elevando la calidad de la enseñanza. Por otra parte, la conformación de bloques económicos
fronteras para poder ejercer más allá de las mismas. Un ejemplo de programa de integración educativa regional exitoso lo constituye la Unión Europea, que busca construir en esta misma década el espacio europeo de la enseñanza superior. Pero sobre todo, la globalización exige la ampliación de los conocimientos y experiencias académicas para la comprensión del mundo. A ello contribuye la movilidad académica, por lo que se ha convertido en una exigencia de la calidad educativa en un mundo globalizado. La movilidad supone también una serie de riesgos. El primero y más importante lo constituye quizás el hecho de que incrementa la competencia entre las IES en condiciones desiguales. La movilidad fluye básicamente en el sentido de las instituciones mejor valoradas socialmente, es decir, de mayor calidad. Por ello es importante, de una parte, mejorar la capacidad de las instituciones en regiones menos valoradas para no acrecentar estas diferencias, y de otra, establecer una serie de principios que señalaremos más adelante que rijan la movilidad. En el caso contrario, la movilidad tiende a incrementar la fuga de cerebros y a fortalecer la hegemonía de los países desarrollados y de las instituciones de élite, como hemos visto ya. Por otra parte, las evaluaciones realizadas indican que la movilidad se ha convertido en un elemento que acentúa las diferencias de clase. Lo anterior debido a que las prácticas de movilidad suponen la selección de los mejores promedios y porque los estudiantes de menores ingresos, cuyo trabajo constituye un elemento fundamental para la economía de sus familias, no pueden optar por los apoyos económicos que se otorgan en un contexto de falta de oportunidades de empleo. En el caso de la movilidad internacional, las becas no cubren la totalidad de los gastos que supone la estancia en una localidad distinta a la de la residencia del alumno, ni aún en la Unión Europea, por lo que el apoyo económico adicional de la familia es un elemento clave para la realización de esas prácticas de movilidad. El problema de los recursos económicos explica que la movilidad internacional se desarrolla en nuestro país fundamentalmente en las IES privadas y que la movilidad nacional se encuentra supeditada, en el caso de las IES públicas, a recursos y condiciones que provienen del exterior de estas instituciones. En virtud de lo anterior, los programas de movilidad que establezcan las IES deben cuidar que esta no constituya un elemento adicional de diferenciación social. Por todos estos riesgos, la movilidad debe regirse por un conjunto de principios para convertirse en un mecanismo de equidad inter- e intrauniversitario. La solidaridad, el respeto y el apoyo mutuos entre las IES constituyen los valores que establecen el punto de partida de una cooperación interinstitucional que permita hacer de la movilidad una herramienta para la construcción de una globalización alternativa. Fortalecer la capacidad de brindar una mejor educación en las naciones, las regiones, las IES, que hacer llegar a los individuos menos favorecidos la mejor educación, constituye el principio rector de una movilidad guiada por el propósito de ofertar una educación de excelencia con pertinencia social. Esta orientación es necesaria para que la educación contribuya al desarrollo de los individuos y de las sociedades y coadyuve a la construcción de un mundo más equitativo, en el que la enseñanza constituye un instrumento de inclusión social. Es por ello que, para hacer de la movilidad estudiantil un instrumento que nos permita avanzar en la construcción de una globalización alternativa, proponemos que la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM haga suyo los siguientes principios para los programas de movilidad. 1. Educación es un bien común, constituye un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La movilidad de las IES de carácter público deberá favorecer el acceso amplio, abierto y sin fines de lucro de los educandos. 2. La movilidad parte del reconocimiento de la plena autonomía de las IES. Por ello, respeta el derecho de cada institución a decidir sobre la aceptación de los créditos obtenidos en las otras instituciones. 3. La movilidad valora la diversidad. Constituye un mecanismo de vinculación de los diversos modelos y prácticas educativas a través de la flexibilidad y convergencia de la formación académica y del mundo, reconociendo el valor de cada una de las IES. 4. La movilidad constituye un mecanismo de cooperación y solidaridad. Por ello, tenderá a fortalecer las capacidades del sistema de educación universitaria nacional e internacional, compartiendo las fortalezas de cada institución para disminuir las debilidades institucionales y sistémicas en el marco de la pluralidad de objetivos y lineamientos de las IES. La movilidad no constituye la migración de estudiantes de instituciones menos fuertes a las más fuertes, sino un programa de desarrollo institucional. 5. La movilidad buscará un equilibrio entre la calidad académica y la pertinencia social, entre la coherencia de los currícula y la libertad de elección del educando. Y finalmente, 6. La movilidad estudiantil no deberá constituirse en un mecanismo de exclusión social. Las IES velarán para establecer acciones compensatorias en beneficio de los estudiantes de menores recursos económicos. Bueno, pues
Entonces, esto espero que nos ayuden a reflexionar en torno a las políticas de flexibilización y de movilidad que tendremos que abordar en los próximos meses. Muchas gracias.